Buenos días, hermanos. Nos pidieron que en pocas palabras contemos cómo llegamos a la iglesia. Y voy a dejar que mi esposa comience. Buenos días, hermanos. Verdad que es emocionante estar frente a tantos hermanos queridos y muchos que nos están visitando después de tiempo. Yo soy muy sensible, perdonen. Nosotros, por la gracia de Dios, nos casamos jóvenes y la noche que nos casamos salimos de la iglesia bautista del Callao y ya no íbamos a regresar porque nos íbamos ya a San Juan de Miraflores, donde mi esposo ya había comenzado la obra soltero. Y antes de llegar a esta iglesia, hermanos, estuvimos 15 años sirviendo al Señor, 10 de ellos como recién casados. El Señor no nos permitió tener hijos y pudimos hacer la obra del Señor, a pesar que yo estudiaba en la universidad, daba bastante tiempo. Dios me ayudó en ese tiempo a conocer mucho al Señor, a amarlo y a servirlo con pasión. Al lado de un hombre que amaba a Dios y tenía un corazón misionero. Por la gracia de Dios, en esos 15 años pudimos comenzar 5 iglesias que miramos y son iglesias grandes que están avanzando. Es la obra que Dios hace, hermanos, en nuestras vidas. Y después salí, ya mi esposo ya decía que ya tenía que salir de esa iglesia y ya Dios lo estaba llamando a otro lado y nos invitaron a la iglesia del Calvario por el aeropuerto para 1 año. Pero el misionero nos dijo que nos quedáramos más tiempo y la iglesia quería que nos quedemos más tiempo, pero en ese tiempo nuestro plan era seguir comenzando obras y ya no teníamos ayuda. En ese tiempo no había misión que ayude económicamente. Nuestra oración era que yo consiguiera trabajo en un hospital y con eso vivíamos y comenzábamos más obras. Empapelé el seguro, el Ministerio de Salud con mis documentos, todas las puertas cerradas. Nos fuimos a provincia a buscar. Mientras estábamos en el Calvario, estábamos haciendo ya los planes para el futuro y en ningún lado conseguí. Y en octubre, hermano, entre octubre y noviembre recibimos una carta de la iglesia de Salamanca. Realmente Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. No era nuestro plan, menos ir a una iglesia que ya estaba formada, puesto que nosotros habíamos comenzado las iglesias y habíamos trabajado ahí. Y en ese tiempo, hermanos, en oración, y la iglesia, el misionero nos pidió que nos quedáramos hasta febrero. Y pues mientras orábamos y agradeciendo a Dios ya por la iglesia de Salamanca, etcétera, recibo 2 llamadas telefónicas del Ministerio de Salud. Una mañana muy temprano me llaman de ministerio y me dicen: usted tiene plaza nombrada en Trujillo, escoja entre estos 3 lugares, el hospital en el centro de Trujillo y otros alrededor. Usted tiene la primera opción para escoger. Nosotros ya teníamos esta iglesia comprometidos, ¿verdad? Y wow, mientras yo buscaba no encontraba y en ese momento me viene una plaza nombrada. Tuve que agradecer y pues ya estaba ocupada. No pasó ni una semana, en ese tiempo se usaba telegrama. Llegó un telegrama y yo mientras lo leía temblaba mi mano. Era del Hospital Regional de Huaraz, diciendo: tiene plaza nombrada, presentarse inmediatamente. Y una tía me aconsejaba: anda, vete con Abigail, que es bebé, y dejas a Adi con su papá y cada mes se visitan. Hermanos, realmente Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y nosotros ya anteriormente habíamos rechazado invitación de Venezuela, nos habían invitado allá, etcétera. Y en este tiempo, cuando ya teníamos familia, ya teníamos una iglesia que nos había invitado, pudimos tomar la decisión perfecta y no nos arrepentimos. Dios nos ha llevado de la mano cada día, nos ha permitido hacer la obra que Él es el que ha hecho, hermanos. Nosotros solamente hemos sido instrumentos. Y doy gracias a Dios, hermanos, por toda la obra que Dios ha hecho desde que nos casamos y tomamos el arado, ¿verdad? Yo tomé el arado con mi esposo y yo lo seguiré apoyando hasta cuando Dios nos diga hasta aquí nomás. Y realmente, hermanos, agradecemos a Dios por mi familia que nos apoya tanto en la obra. Y ustedes, hermanos, como siempre repetimos, son una iglesia, es una iglesia maravillosa. Gracias por todo lo que nos han permitido trabajar y podemos repetir como Samuel:
hasta aquí Jehová nos ayudó. Gracias, hermanos. Mientras estábamos haciendo la obra por el cono sur de Lima, nosotros vivíamos aquí en Salamanca y teníamos, por supuesto, conocimiento de la iglesia. Es más, el pastor Arzafat era parte, o había sido parte de la reunión de jóvenes que yo dirigía en el Callao. Y cuando el pastor Carlos nos preguntó si pudiéramos recomendar a alguien, le recomendamos al pastor Arzafat, porque ya había terminado y él era uno de mis alumnos también en el curso de homilética. Así que con mucho gusto lo recomendé a pastor Arzafat. Vivíamos aquí en Salamanca con mi esposa y siempre nos hemos visitado con el pastor Arzafat, pero nunca visité la iglesia. De verdad, antes de la invitación que la iglesia me hizo, nunca visité a la iglesia. Y siempre he estado ocupado por el cono sur. Hay un área de repente que mi esposa no contó, pero cuando terminamos de trabajar en César Vallejo, porque habíamos puesto cierta condición y se cumplió la condición y entonces ya estábamos libres, teníamos la oportunidad de salir de César Vallejo. Nuestra intención fue precisamente ir a la sierra para comenzar una obra. Y nos fuimos precisamente para buscar lugar o que Dios nos muestre su voluntad por el sector de Huaraz, hay varios pueblos muy simpáticos, muy turísticos, y la idea era ir y comenzar una obra por ahí. Y de verdad, como que Dios nos abrió puertas para llegar allá. Sin embargo, estando allá, visitando los lugares, repartiendo folletos y hablando a la gente, pues de pronto a mi hija, a Viquita, y a mí nos surgió una alergia contra el sol. Y verdad, nos salieron ronchas por todas partes del cuerpo. A mi niña pues le salió algo así como el acné en la cara, pero por supuesto era muy niña para tener acné. Y después de conversar con algunas personas indicadas, pues lo recomendable era más bien que regresemos para Lima. Y entonces decidimos regresar para Lima. Y el mismo día que decidimos regresar para Lima, pues teníamos el pastorado de la iglesia en el Calvario. Ahí regresamos y ahí estuvimos instalados por 1 año y medio aproximadamente. Y fue cuando la iglesia de Salamanca nos invitó para ser los pastores de la iglesia. Gracias al Señor, pues estamos 30 años aquí en esta iglesia. Dios nos ha bendecido en gran manera. Y aunque a veces hemos tenido la intención o el deseo personal como personas de salir y seguir haciendo lo que comenzamos a hacer, es decir, nuevas obras, pues nos hemos quedado aquí bastante tranquilos, muy cómodos, no solamente en el sentido de que no hemos tenido mayores dificultades, sino más bien comodidad en el sentido de que hemos tenido la libertad del Señor de quedarnos y seguir trabajando aquí en Salamanca. Agradecemos al Señor por lo que se ha podido hacer. Nosotros tenemos 4 metas bien claras, bien establecidas para la iglesia. Primero es adorar al Señor, adorar a Dios, y en eso estamos siempre enfatizando. La segunda cosa es discipular al creyente y procuramos que la iglesia siempre esté discipulándose. Cada ministerio ahora, en el momento, cada ministerio tiene su propio programa de discipulación y utilizamos un mismo material, pero casi todo lo que hacemos es con el propósito de discipular al creyente. La tercera meta que tenemos es evangelizar. Nosotros tenemos un lugar, o estamos ubicados en un lugar bastante complicado. Como ustedes saben, esa es la única calle que se llama Diego Ferré. Aparte de eso, si ha entrado, pues hoy día se ha dado cuenta que cuántas rejas hay a nuestro alrededor. Bien difícil para poder dar un folleto y que la gente llegue sola. Sin embargo, la única manera es evangelizar. La única manera es traer a las personas a este lugar. Y gracias al Señor, pues de continuo tenemos personas visitándonos, personas recibiendo a Cristo como Salvador personal, personas bautizándose y añadiéndose a la iglesia, porque nuestra meta es precisamente evangelizar. Y la última meta que tenemos como propósito de la iglesia
es servir al Señor y servir al prójimo. Cada año salimos de este lugar para ir un grupo de 40, 50 personas haciendo la obra misionera o el servicio de bien social, de bienestar social para los lugares donde hay mayor necesidad. Y precisamente en este mes de julio hay un grupo de personas que van a ir a Trujillo para ayudar a 4 iglesias que tuvieron algunos percances bastante agudos con el fenómeno del niño costero. Así que la iglesia va a ir para cumplir precisamente con estos propósitos que tenemos. Así que agradecemos al Señor por habernos concedido el privilegio de estar aquí en esta iglesia por estos 30 años. Aparte de eso, pues la iglesia se ha reproducido. Tenemos hijas y tenemos nietas también fuera de Lima. Hay hijas aquí en Lima y nietas fuera de Lima. En Iquitos tenemos una nieta. Así que estamos sirviendo al Señor de esa manera. Estoy orando al Señor. Yo he mencionado que ya como persona adulta no me quedan de repente muchos años de vida. Sin embargo, pues mientras viva, pues quiero servir al Señor. Y estoy proponiendo también a mi esposa y al Señor que si fuera posible y me concede la vida y la salud, pues me gustaría terminar mi carrera igual como la comencé, es decir, salí del seminario y comenzamos a nuevas obras. También salí de Salamanca y comenzar alguna nueva obra por ahí antes de que el Señor pues me lleve a su presencia. Así que hermanos, estamos en eso, contentos por supuesto, agradecidos al Señor y alabando a Dios en todo lo que podamos hacer. Quiero siempre agradecer a los hermanos que están siempre dispuestos a colaborar. El trabajo que se hace aquí en Salamanca pues no es un asunto personal, no de ninguna manera. Creo yo que hay un tremendo equipo de trabajo, cada persona tiene una habilidad especial concedida por el Señor en el don que le dio para poder ejercer un ministerio, y lo hacen con toda libertad, con mucho gusto y con gran ánimo. Por ejemplo, se habló del Club Sonrisas. Gracias al Señor, pues yo me acerco al Club Sonrisas solamente para mirar qué están haciendo, pero el personal es de la iglesia y así casi es en todo. Así que agradecemos a Dios por el privilegio de poder servir en esta iglesia, y lo haremos hasta cuando el Señor nos conceda hacerlo en ese lugar. Gracias, hermanos. Hermanos, buenos días. Si ustedes vieran cómo se ve la iglesia desde acá, así de llena, con hermanos nuevos y con hermanos, vamos a decirlo así, no tan nuevos. Es un privilegio especial, hermanos, poderlos ver desde acá, saludarlos. Y vemos la fidelidad de Dios, y que es una bendición en estos tiempos poder ver cómo el Señor cubre los matrimonios de sus hijos, y sobre todo ver cómo los utiliza en la obra, ¿no? Entonces queríamos hacerles un pequeño presente. Les voy a leer unos versículos que hemos escogido, hermanos, pastor, hermano Mericia. Dice así en el Salmo 145, versículos del 17 al 19, dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Mi esposa dice que siga floreciendo el amor para